Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día especialmente queremos seguir con nuestra catequesis aprendiendo tantas cosas lindas, queridos niños. Sobre todo queremos aprender sobre elementos que nos ayuden a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Pero para eso, queridos niños, tenemos que comenzar desde pequeñitos. Tenemos que estar atentos a lo que Jesús nos pide. Tenemos que aprender y dar razones de nuestra fe. Dice esa carta que escribe San Pedro a todos los cristianos. Bueno, estamos con Lucas y Lucas nos va a decir cuál es el tema del día de hoy, querido Lucas. El tema de hoy es: en la Eucaristía nos encontramos con Jesús. En la Eucaristía, queridos niños, nos encontramos con Jesús. De nuevo, Lucas, por favor, y todos los niños. En la Eucaristía nos encontramos con Jesús. Ahí está, porque todos los sacramentos, queridos niños, nos llevan hacia la Eucaristía. Yo les voy a enseñar una palabrita muy importante para que ustedes desde ahora puedan practicar, repetir y sobre todo comprender. Hay que entender y dar razón, como decíamos recién, de todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana. Aprendan bien, queridos niños, porque vamos a aprender una palabra griega. Vamos a hablar en griego, queridos niños, porque la palabra Eucaristía viene de una palabra griega que se dice eu y después charis. A ver, Lucas, repetí un poco así con todos los niños. Eu charis. Eu charis. Y la palabra, esa palabrita pequeñita, eu, en griego significa bueno. ¿Qué significa entonces eu en griego, querido Lucas? Significa bueno. Bueno. Y la palabra charis en griego, queridos niños, significa gracias. ¿Qué significa entonces charis, querido Lucas? Significa gracias. Muy bien. Entonces, aquí encontramos, unan entonces estas dos palabritas, eucharis. Eucaristía, viene de ahí entonces la palabra Eucaristía. Y nosotros decíamos en este tema, ¿podés repetir de nuevo, Lucas, cuál era nuestro tema importante? En la Eucaristía nos acercamos a Jesús. En la Eucaristía nos acercamos a Jesús. Es decir, que nosotros, al celebrar la Eucaristía, nosotros estamos recibiendo una gracia muy especial de parte de Dios. Es por eso que nos acercamos entonces a esta acción de gracias, porque Dios trabaja en nuestro corazón, porque Dios nos quiere mucho y nos regala entonces una gracia muy especial, Eucharis. Y ahora, queridos niños, para entender mejor lo que significa la Eucaristía, vamos a escuchar a nuestras compañeritas que desde la palabra de Dios, desde la Biblia, nos enseñan ¿qué significa la Eucaristía? Escuchamos a nuestras compañeritas. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos por esta Eucaristía, que es justamente acción de gracias. Te agradecemos, Señor, y te adoramos y te alabamos porque hemos recibido y seguimos recibiendo tantas cosas lindas de ti, Señor, ¿verdad? Y así como, queridos niños, vamos a procurar y vamos a esforzarnos y vamos a luchar y vamos a procurar siempre con esa gracia que recibimos de Dios hacer bien las cosas. Queridos niños, tengan ahí siempre algo para escribir, tengan su Biblia, tengan algo para anotar porque tenemos que seguir aprendiendo hoy en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pero Francisco... Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema, Lucas, que hoy nosotros estamos reflexionando? La Eucaristía nos acerca a Jesús. La Eucaristía que nos acerca a Jesús. Y ya hemos aprendido esta palabrita, Eucharis, que significa acción de gracias, lo bueno, lo lindo, y por eso nosotros le agradecemos a Dios todo lo que recibimos. Por eso nos reunimos nosotros, queridos niños, como comunidad en Eucharis, en Eucaristía, la misa le decimos nosotros. Ese es otro nombre que después también vamos a explicar, porque la misa también es el nombre que nosotros le damos a la Eucaristía. Estamos haciendo como sinónimos, pero el significado es diferente, queridos niños, pero después vamos a aprender también nosotros esa partecita. Ese significado importante de la Eucaristía, que nosotros le damos gracias a Dios por las maravillas que siempre recibimos. Y vamos a escucharle aquí a Lucas, que nos quiere compartir algunas cosas lindas sobre este significado tan lindo y tan importante de la Eucaristía. Los sacramentos son momentos de fiesta y celebración comunitaria. En ellos celebramos nuestra vida. Por eso todos estamos llamados a celebrar los sacramentos como una fiesta. Entonces, queridos niños, el primer elemento que nos está diciendo nos habla de los sacramentos. Quiere decir que la Eucaristía entra como el centro dentro de los... Lucas, entra en el centro de los... Sacramentos. Entonces, queridos niños, en el centro de los sacramentos. Esto es lo importante, esto es lo esencial. El centro quiere decir, queridos niños, que todo después va a girar en torno de la Eucaristía. Yo me bautizo, ¿pero por qué? Porque la Eucaristía significa la presencia de Jesús. Y entonces el bautismo es bautizarse en el nombre de Jesús. Yo me confieso, ¿y a quién le pido perdón? Le pido perdón a Dios. Y es Jesús el que me perdona. Es la Eucaristía, entonces, que representa y es la presencia real verdaderamente de un Dios que me perdona en Jesús. La confirmación, la misma cosa, queridos niños. Estoy confirmando mi propia fe ¿en quién? En Jesús, que es de nuevo la Eucaristía. Me estoy casando, el matrimonio, el sacramento tan importante. Me caso y justamente teniendo a Jesús en el centro de este sacramento. El orden sagrado, el sacerdocio, queridos niños, representa nada más y nada menos
que la presencia de la Eucaristía que el sacerdote celebra en la misa y lo trae y lo hace presente a Jesús, Eucaristía, acción de gracias. Y también, queridos niños, el último sacramento, ya antes de partir al encuentro con Dios al cielo, cuando nos estamos por morir, queridos niños, está la unción de los enfermos. Entonces ahí también es la presencia de Dios, Jesús que está presente en nuestra vida y que nos recibe en el cielo. ¿Se dan cuenta, queridos niños, lo que acabamos de decir? La Eucaristía es el centro de todos los sacramentos. Lucas, entonces la Eucaristía, ¿qué es? El centro de todos los sacramentos. Vamos a repetir todos, queridos niños. La Eucaristía es... El centro de todos los sacramentos. Muy bien. Es el centro de todos los sacramentos porque ahí se van todos los sacramentos para tener sentido. El bautismo, la confesión, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado y la unción de los enfermos. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos porque vamos a seguir escuchando otras indicaciones importantes sobre este sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la confirmación celebramos la acción del Espíritu Santo, que nos llena con sus dones para comprometernos a ser auténticos testigos de Cristo. ¿Se dan cuenta, queridos niños, lo que acabamos de decir? En la confirmación nosotros volvemos a celebrar esta acción de gracias. Está entonces en relación estrecha, directa, queridos niños, con la Eucaristía. Porque la Eucaristía, decíamos nosotros recién, que es el centro de todos los otros sacramentos. Todos. ¿Por qué? Porque la Eucaristía representa la presencia real de Cristo, la presencia real de Jesús, Dios que se hace presente. ¿Y en quién nosotros, queridos niños, tenemos que confirmar nuestra fe? Y tenemos que confirmar en Jesús. Lucas, por favor, y con todos los niños, ¿en quién nosotros confirmamos nuestra fe? Confirmamos nuestra fe en Jesús. Confirmamos nuestra fe en Jesús. Y por eso la Eucaristía es el centro de esta confirmación. Me estoy confirmando mi fe. Estoy diciendo que verdaderamente creo y me estoy adhiriendo a Jesús. Por eso entonces, queridos niños, la confirmación también tiene sentido profundo desde la Eucaristía. Escuchemos algunas otras características que Lucas nos va a presentar, queridos niños. En el sacramento de la reconciliación celebramos el perdón de Dios, que nos anima a seguir caminando con Jesús. Otro elemento, aquí hablamos entonces ya de la reconciliación. ¿De qué hablamos, querido Lucas? De la reconciliación. Reconciliación, que quiere decir la confesión de los pecados. También está en estrecha relación, decíamos, con la Eucaristía. ¿Quién es, queridos niños, el que nos perdona? Es Jesús. Lucas, ¿quién es el que nos perdona? Es Jesús. Es Jesús el que nos perdona. Y entonces, de nuevo, es la Eucaristía, la presencia de la Eucaristía. Por eso decíamos que la reconciliación tiene sentido desde la Eucaristía, porque después de confesarnos, estamos habilitados, queridos niños, perdonados, limpiados por Dios, para volver a acercarnos a la comunión, comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, queridos niños, vamos a seguir nosotros enseguida con más reflexiones en este programa de todos los niños que se llama Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, por favor, queridos niños, todos con sus cuadernitos, con su Biblia en la mano, porque vamos a comenzar este momento de las preguntas, 2 preguntitas o 3 preguntitas, queridos niños, que nos tienen que ayudar a aprender con Jesús, a hacer un camino importante con Jesús. Entonces, querido Lucas y queridos niños, ¿qué es lo que hace el bautismo? ¿A qué nos invita el bautismo cuando nosotros recibimos este hermoso sacramento? El bautismo nos invita a ser parte de la familia de Dios. Muy bien, a ser parte verdaderamente de esta familia de Dios. Ingresamos nosotros y pertenecemos a la iglesia. Pertenecemos al grupo de la comunidad, queridos niños. Qué lindo que es. Entonces vamos a repetir. ¿A qué nos invita entonces el sacramento del bautismo, queridos niños? Nos invita a formar parte de la familia de Dios. Muy bien, entonces ahora vamos a la segunda pregunta. ¿A qué nos compromete ahora la relación, por eso muy estrecha, entre la confirmación y la Eucaristía? Querido Lucas y queridos niños, por lo tanto, ¿a qué nos compromete la confirmación? Nos compromete a ser verdaderos hijos de Dios. Nos compromete, queridos niños, entonces a actuar como verdaderos hijos de Dios. Pero eso es porque recibimos la fuerza y la gracia de Jesús. La Eucaristía significa eso, nos alimenta, decíamos a nosotros, una relación estrecha. Cuando nosotros vivimos en comunión con la Eucaristía, cuando vivimos en comunión con Jesús mismo, podemos confirmar nuestra fe. Podemos decir, yo me comprometo. ¿Qué podemos decir, querido Lucas? Yo me comprometo. Muy bien. Yo me comprometo con la iglesia, yo me comprometo con mi familia, yo me comprometo con mis compañeritos, yo me comprometo con los demás. La confirmación es confirmar, firmar verdaderamente con fuerza, con entusiasmo, que nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a ir concluyendo nuestro programa que se llama, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Vamos a hacerlo con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Y con esto también nosotros estamos confirmando nuestra propia fe. Con esto también, queridos hermanos, nosotros perdonamos las ofensas que cometemos contra los demás y le pedimos la gracia de ser auténticos cristianos. Vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así entonces, queridos niños, con esta oración nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Jesús que nos ayude a centrarnos siempre en la Eucaristía, porque a través de la Eucaristía podemos reconciliarnos, perdonarnos y también confirmar principalmente nuestra fe. Y la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más Aprendiendo con Jesús.